observamos distintas realidades para construir una perspectiva propia. Cíclope. Una mirada entre muchas. ¿Podemos denominar así que hay una superpoblación carcelaria en Santa Fe? Hay una sobrepoblación que se viene arrastrando desde el 2015 a la fecha y hoy estamos en aproximadamente cerca de 1.600 internos por encima de la capacidad que tiene el servicio penitenciario. La dependencia 12 de la vecina ciudad tenía alojados 38 detenidos en un lugar con espacio para 16. Una única respuesta del Estado, que es la respuesta punitiva del encierro. Nosotros pensamos que hay que tener una mirada a más largo plazo. Superpoblación carcelaria. ¿Más cárceles o menos presos? Santa Fe cuenta con el mayor número de presos de su historia. La cantidad de detenidos se duplicó en relación a 10 años atrás. El informe anual elaborado por el Observatorio de Seguridad Pública de Santa Fe establece que el número de presos durante 2021 ascendió a 8.270, lo que elevó la tasa de encarcelamiento a 232 personas cada 100.000 habitantes. ¿Cómo se explica y por qué existe la superpoblación carcelaria en la provincia? ¿Cómo están las cárceles de Santa Fe? La superpoblación carcelaria en la provincia de Santa Fe es un fenómeno que se ha venido construyendo históricamente en las últimas décadas. Como ha pasado en la Argentina en general, desde fines de los años 90 en adelante se produce un proceso de crecimiento del encarcelamiento que ha hecho que se multiplique la población encarcelada de un modo muy sustantivo. Cuando tratamos de encontrar una explicación de por qué eso es así, una de las rutas es evidentemente el proceso de endurecimiento de la política penal en Argentina y en particular en la provincia de Santa Fe, reforzando la idea de que el único remedio frente a los problemas vinculados al delito es el encarcelamiento, ya sea el encarcelamiento preventivo, la prisión preventiva, o el encarcelamiento como modo de condena. Tiene que ver con la escasez de plazas para poder soportar lo que el sistema penal o el sistema de política criminal de alguna forma establecen. También porque hay carencia de otro tipo de políticas como respuestas a la sociedad para determinados hechos que configuran situaciones de inseguridad y que no permiten que la ciudadanía pueda vivir en paz. Los asesinos de mi hija estuvieron en prisión. Al mayor le dieron 20 años y al menor le dieron 16 años. Estoy convencida que le dieron muchos años a ambos por mi lucha continua, porque veo otros casos donde, por ejemplo, intervienen menores, le dan 4 o 5 años, lo máximo que le dan. En la mitad de la condena ya empiezan a tener salidas transitorias. Y después si te hacen algún curso, no sé, de bordado, de electricidad, de lo que fuere, le anticipan las salidas. Con lo cual, antes de 8 años, que ya lleva como 4 adentro el menor, cuando me descuide va a empezar a tener salidas transitorias. La única que no puede tener salida transitoria y que tiene una condena eterna bajo tierra es mi hija. Hoy, lamentablemente, en la provincia de Santa Fe y generalmente en toda la Argentina, el sistema carcelario colapsado lleva a que no se puedan reinsertar y no se puedan reeducar las personas que están cumpliendo pena allí. Las personas privadas de su libertad preventivamente o como condenados tienen derecho a toda una serie de cosas. Tienen derecho al trabajo, tienen derecho a la educación, tienen derecho al encuentro con sus familiares. Esos derechos se ven resentidos por la superpoblación porque se van creando cada vez más espacios de alojamiento, aún hacinados, inhumanos, indignos, reemplazando los espacios dedicados al trabajo, a la educación, a la recreación, etc. Las prisiones superpobladas, como ha quedado demostrado en los estudios sociales sobre las prisiones desde hace ya 50 años, son prisiones que producen más perturbaciones del orden, más problemas de ejercicio de la violencia, y esos problemas de ejercicio de la violencia repercuten en intervenciones también violentas por parte del Estado que generan una rueda que no para de cesar. Yo desde el rol de víctima o víctima secundaria, como mamá de una chica de 25 años, profesional, estudió, se capacitó en la vida, que hizo todo bien y que perdió la vida por 2 motochorros, te diría que esa gente sí o sí tiene que ir a la cárcel. Yo le pregunto a la sociedad, todos pensamos, primeramente, que
si los ponemos presos se van a terminar los casos de inseguridad. Pero cuando nosotros hacemos la cuenta y vemos que del 2014 a 2022 de 3.500 se pasó a 8.500 presos, yo le pregunto a la gente si le parece que los casos de inseguridad se redujeron en la misma proporción. Y no, crecieron mucho más. Con lo cual yo no digo que la persona que tenga una conducta disvaliosa sea felicitada o no haya que hacer nada. Yo lo que digo que primero que no es la solución para eliminar el problema. Le va a dar una respuesta punitiva a la persona, pero a la sociedad eso no le va a implicar tener menos causas de inseguridad. Esa falta de estrategia lleva a que en la provincia de Santa Fe, según datos oficiales del gobierno, existe una superpoblación de 1.500 detenidos aproximadamente en la provincia de Santa Fe. Nosotros consideramos que hay que ir sobre un modelo de cárcel e industria para tener una verdadera reinserción de quienes están cumpliendo su pena. Casi un 45% de los detenidos en las cárceles no tienen condenas, es decir, que están presos preventivamente. Y de los condenados, un 67% tienen penas que van de los 3 a los 12 años. ¿La respuesta a este fenómeno es endurecer las penas, hacer más cárceles o meter menos presos? La cárcel, ¿puerta giratoria? Claramente en la provincia de Santa Fe existe la puerta giratoria. Esto lo vengo planteando hace tiempo. La gran mayoría de los delitos son cometidos por reincidentes y esto lo dicen las estadísticas, o sea, lo dice la seguridad objetiva. Y así lo planteó el gobierno de la provincia de Santa Fe. A partir de más del 80% de delincuentes vuelven a cometer el mismo delito. El tema de la puerta giratoria es parte de un imaginario popular que entiende que la gente entra y sale rápido. Esto es falso porque hay una gran vocación de encierro, tanto por parte de los fiscales que la solicitan como de los jueces que las conceden esos encierros. Entonces muchas veces cuando la persona cae, digamos, atrapada la primera vez y el delito es de muy baja envergadura, entonces sigue en libertad. Eso no quiere decir que no haya un juicio penal y que al día de mañana tenga una condena. Y eso es lo que la gente por ahí lo percibe como una puerta giratoria, pero porque por ahí la gente no se detiene a pensar qué es esto el principio de inocencia. Todos los efectos que el encarcelamiento produce son de carácter negativo. Entonces, seguimos usando el encarcelamiento para encarcelar a personas que cometen hurtos. Seguimos usando el encarcelamiento para encarcelar a personas que llevan adelante microtráfico de drogas ilegales. Seguimos encarcelando a las personas por lesiones leves. Entonces, claramente ahí hay un nivel de irracionalidad extraordinaria, ¿no? Y cualquiera que pisa un día en una prisión puede velozmente entender de qué se trata lo que pasa dentro de la prisión. Una máquina de degradar a los seres humanos. Le es muy simple a un preso tener teléfono, tener droga, tener bebidas alcohólicas. Tengo mi teléfono lleno de fotos de presos con eso. Se sacan fotos y te dicen acá estoy, acá estamos, tomándonos unos fernecitos y vos ves la mesa llena de fernet, dice fumando en unos porritos. Y se sacan fotos lo más tranquilo. O sea, ahí no hay ningún tipo de control. A mí me gustaría que existan menos detenidos, que existan menos delincuentes, pero lamentablemente eso no ocurre. No es una cuestión de deseo, sino es una cuestión de pragmatismo, es lo que está sucediendo. Entonces nosotros tenemos que trabajar primero en recuperar el territorio en la ciudad de Rosario y en la ciudad de Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, para poder brindar condiciones de seguridad y condiciones sociales para mediano y largo plazo. Pero en el corto plazo, obviamente, a quien comete un delito tiene que aplicarse todas las penas que la ley así impone, el Código Penal. Habría que hacer cárceles como primera medida o segunda medida. Lo primero que me parece que el gobierno tendría que tener un plan de seguridad en serio, pero en serio, que incluya a todo ese núcleo cada vez más grande de gente que está totalmente marginada del sistema. Cuantas menos cárceles podamos tener, mejor, ¿no? Las prisiones son máquinas de degradar a los seres humanos. Son una institución totalmente fallida a la que nuestras sociedades siguen estando abrazadas porque en gran medida la posibilidad de construir respuestas alternativas a estos problemas que hoy son criminalizados no tienden a lograr el nivel de consenso en los sectores de las élites que tienen capacidad de tomar decisiones, pero creo que hay todo un debate cultural mucho más amplio, que es acerca de por qué necesitamos seguir teniendo las prisiones en nuestras sociedades, ¿no? Y los efectos que las prisiones producen. Entonces, sin lugar a dudas, menos presos es la ruta, es el camino, menos cárceles.
La gente piensa de pronto que el Estado atrapa a todas las personas que cometen delitos y esto nunca va a suceder. El Estado siempre atrapa a una parte, a algunos de los que cometen delitos, justamente a los que puede atrapar. O te vas a tu casa o te vas a la cárcel. No hay un modo de tratamiento de la problemática de la conflictividad social que hace a la inseguridad, que toca lo que son los delitos, que ofrezca otro tipo de respuesta que sean más eficientes para la sociedad. Una parte de la población sostiene que la respuesta a la superpoblación carcelaria está en construir más cárceles. Pero para algunos especialistas, el desafío está en aumentar la cantidad y la calidad de estos espacios y simultáneamente dejar de pensar al encierro como única respuesta punitiva. ¿Cuál es la solución para evitar la superpoblación en las cárceles? Posibles soluciones. Yo creo que el nuevo sistema de justicia penal nació con unas promesas de utilizar más racionalmente el encarcelamiento, pero en la práctica no lo cumple. Por dos razones. En primer lugar, porque en definitiva el volumen de la prisión preventiva no se redujo en la medida necesaria. Primero se redujo y luego experimentó un nuevo crecimiento. Y en segundo lugar, porque a través de los mecanismos de imposición de condena sin juicio, lo que llamamos procedimiento abreviado, se tiende a producir cada vez más sentencias condenatorias a penas privativas de la libertad de cumplimiento efectivo. El menor mucho más tiempo, porque si bien una vez que fue detenido se lo largó enseguida, yo apelé la medida y enseguida lo volvieron a meter preso y desde ese entonces, que es por allá por el año 2017-2018, está preso. En cuanto al mayor, no. El mayor fue a la cárcel recién a finales del año pasado. Con respecto a la prisión preventiva, lo que pienso es que cuando se hablaba de la implementación del nuevo sistema de justicia penal en Santa Fe, una de las mayores expectativas era bajar el porcentaje de prisión preventiva que teníamos en nuestras cárceles, que era 60% de presos en prisión preventiva y 40 condenados. Cuestión que mereció un llamado de atención a la República Argentina por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de dos informes en donde, digamos, se llama la atención a Argentina y se la compele a que baje estos niveles. En un primer momento bajó la prisión preventiva, pero ¿qué pasa? Volvió a crecer. Hoy por hoy, en la provincia de Santa Fe tenemos un 40% de gente encarcelada. Con la sobrepoblación y el hacinamiento que tenemos, hay un 40% de personas presas preventivas. Ese es un tema que hemos discutido mucho en la legislatura de la provincia de Santa Fe, el tema de las prisiones preventivas. Principalmente el sistema judicial abolicionista que veo, no solo en Santa Fe, sino en general en la República Argentina. Nosotros hemos presentado en oportunidad una reforma del Código Procesal Penal para terminar con la puerta giratoria, entendiendo que la mayoría de los delitos son cometidos por reincidentes. Nosotros entendemos que hay que mejorar el sistema carcelario para que puedan tener buenas condiciones, para que puedan tener las 4 combinaciones de alimentos diarias que necesita un presidiario, pero al mismo tiempo tienen que trabajar, tienen que devolverle al Estado lo que le quitaron. Yo en lo personal no soy abolicionista, tenemos un sistema penal que no se queda solamente teorizar, pensar si sirven o no sirven las cárceles. Creo que el código penal que tenemos, que establece la pena privativa de libertad, nosotros ya jugamos en la realidad con la existencia de las cárceles, pero eso debería estar reservado para los delitos más graves. Todos los otros delitos que no afecten ni la vida, ni la integridad física, ni sexual de las personas, es decir, que afecten meramente la propiedad como bien jurídico penalmente protegido, debería tener el Estado este sistema de justicia restaurativa para abordarlo y trabajar fuertemente en la prevención a través de las políticas sociales que se traducen en lo que le enseñamos en la escuela, en que tengan posibilidades de trabajo. Respecto a las penas alternativas a la cárcel, habría que ver bien de qué delito se trata como primera medida y cuáles son las penas que le dan. Hay delitos que me parece que bajo ninguna circunstancia tienen que tener penas alternativas. Las alternativas al encierro pasan fundamentalmente por utilizar mecanismos de compensación y de estructuración de una restauración de las relaciones sociales que han sido fragmentadas por el hecho delictivo. Pongamos un ejemplo. Si hay un individuo que ha cometido un robo sin violencia contra las personas en un hogar y es atrapado y se prueba que él es el culpable, en lugar de sancionarlo con una pena privativa de la libertad, se lo sanciona con, en primer lugar, reparar el daño que ha producido. Esa reparación del daño puede ser materialmente en términos de dinero, pero también puede ser repararlo de un modo
que socialmente sea simbólico. Por ejemplo, ayudar a la persona que ha sido dañada a hacer algo que esa persona necesita. Cortar el pasto de su jardín todos los domingos durante 6 meses. Ese tipo de mecanismos, de soluciones, reparan el daño que las víctimas efectivamente padecen y al mismo tiempo permiten restablecer un tipo de relación social entre las personas que se han visto involucradas en esos conflictos.